Saludos. En este video conocerás conceptos introductorios de la teoría de grafos. Vamos a explicar esos conceptos, vamos a diferenciar entre los tipos de grafos que existen, vamos a ver cuán útil es esta teoría de grafos en ciencias de computadoras y en cualquier otra disciplina, y vamos a explicar el concepto de una matriz y cómo está relacionada a la teoría de grafos. Por ejemplo, la definición de un grafo. Pues vamos a ver que dice que se refiere a la teoría de grafos o teoría de gráficas. Es una rama de las matemáticas con aplicaciones en las ciencias de la computación y otras ciencias, que también estudia las propiedades que tienen esos grafos. Van a ver que en las dos ilustraciones que se presentan, que un grafo consiste de una serie de vértices, puntos o nodos, y de una serie de líneas o arcos conocidos como aristas. Siempre los grafos tienen esa forma. A veces podemos tener una variedad de nombres en los vértices, llamarlos vértice 1 o vértice 2. A veces se le coloca el nombre de A, B, C o 1, 2, 3. Y pues eso vamos a irlo a estar viendo poco a poco. Vamos a mirar que hay unos conceptos como aristas paralelas y el lazo. Las aristas paralelas se refieren a esas aristas que están unidas por unos mismos vértices. Por ejemplo, en la imagen que se muestra, podemos ver cómo se han identificado los vértices como vértice 1, 2, 3 y 4, pero también vamos a ver que en el vértice, del vértice 1 al vértice 2, usted ve dos líneas, dos aristas. Esto se podría utilizar para representar, por ejemplo, dos rutas alternas de conectar unas computadoras con otras, o dos rutas alternas de cuando una persona va a viajar de un destino a otro destino. Si tomamos el ejemplo de si fuéramos a viajar en automóvil desde Arecibo hasta San Juan, pues estando en la isla, básicamente hay dos rutas principales. Una que podría estar representada por la línea que es recta, podríamos decir que se refiere al expreso José de Diego, y la otra que es más curva, pues podríamos decir que puede ser la carretera número 2. Así que un grafo, cuando tienes 2, 3, 4 aristas que tienen en común sus vértices, que se están relacionadas con el mismo vértice de inicio o de final, pues se conocen como aristas paralelas. En el concepto de lazo se refiere a una arista que sale de ella y regresa a ella misma. Por eso dice que es una arista que conecta el vértice X, por decir X, cualquier vértice, consigo mismo. Así que iría desde el vértice 2 al vértice 2. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si usted estuviese tomando una clase de aviación, usted sale del lugar donde está practicando, vamos a colocar como el ejemplo un aeropuerto X, oye, el aeropuerto de Isla Verde, de Isla Grande, debo decir, en Puerto Rico, pues sale su avioneta, da una vuelta por la bahía de San Juan y regresa al mismo sitio, que es el mismo aeropuerto. Eso es formar un lazo o un ciclo. Cuando lo vemos en el área de computadora, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una página web con base de datos, pues nosotros vamos a encontrar que yo puedo simular en mi computadora trabajar localhost. Localhost es que yo tengo tanto las páginas web como la base de datos que interactúa con esas páginas, las tengo alojadas en mi computadora. Cuando ya yo he hecho las pruebas, que he entrado datos, que le doy submit o send,
realmente no es que salen a través del internet a una servidora externa, se quedan en la misma computadora simulando como que nuestra computadora es ese server que los recibe. Pues entonces podemos decir que en un lazo yo puedo especificar entre una serie de datos, ellos salen como si estuvieran llegando a una servidora de internet, pero realmente están entrando a la misma computadora en la cual estoy. Eso vendría siendo, ¿verdad? Un ejemplo. Otros conceptos como camino se refiere a la ruta que existe entre un vértice y otro. Por ejemplo, si yo tomo el vértice 4 y yo quiero llegar hasta el vértice 1, pues yo tengo un camino que es una ruta. Puedo subir del vértice 4, moverme al vértice 5 y llego al vértice 1, o puedo escoger la ruta de ir al vértice 4, luego al 3, luego al 2 y luego llego al 1. En términos de la longitud de un camino, se refiere a la cantidad de aristas que existen entre un vértice y otro. Por ejemplo, la longitud de este camino del vértice 4 al 1, pues tendría dos aristas. Sin embargo, si voy del vértice 4, me muevo al 3, al 2 y al 1, pues lo que tengo aquí es dos, tres aristas, que sería un camino, ¿verdad? Aparentemente pues un poco más extenso. El grado valencia de un vértice realmente se refiere a cuando yo miro cada vértice y veo una cantidad de aristas que llegan hasta el mismo. En el ejercicio, yo ahora lo voy a marcar con uno de los pen, y yo me voy a fijar que en el caso del vértice 1 llega dos aristas, pues el grado valencia es de 2. ¿Ok? Permítame que voy a especificar. El grado valencia sería 2. Bien, esto sería una arista, dos aristas, esto sería valencia 2. Si yo me muevo al vértice 2, pues esto sería 2, 3. Ese vértice tendría valencia o grado 3. Los grafos se pueden clasificar como grafos de varias maneras, como grafos acíclicos y cíclicos. Los grafos cíclicos son aquellos que tienen unas áreas cerradas. Los grafos acíclicos tienen áreas abiertas. Entonces, vamos a ver que hay otro tipo de grafos que se conocen como los grafos dirigidos y los no dirigidos. Los dirigidos es porque usted le ve que en la arista hay una flecha que le dice cómo se puede transitar a través de esa arista o ese medio de comunicación. Por ejemplo, si lo veo como que estos tres puntos azules son edificios dentro de un pueblo y las líneas son las calles, al yo ver una línea que tiene solamente una flecha hacia una dirección, es que esa calle es one way, es de una sola ruta. Sin embargo, si vemos una flecha con una línea arista con dos flechas, entonces yo puedo decir que eso es bidireccional, que puede moverse, transitar los vehículos tanto de un sitio como para otro sitio. Los grafos, también están los grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos, usted no le ve flecha en las aristas. También tenemos los grafos ponderados. Un grafo ponderado es aquel que tiene un peso en las aristas, un numerito. Ese número puede representar una cantidad de distancia entre un vértice y otro. Por ejemplo, si yo digo entre un edificio
y otro edificio en una ciudad hay 1 kilómetro de distancia. Entre una computadora y otra computadora hay 1 pie de distancia. Entre un destino y otro destino solo va a viajar una persona. O sea que ese número que usted ve encima de la arista hace que se diga que es una arista, es un grafo ponderado, que simplemente es que tiene un número en la arista. Bien, es importante aclarar que no todos los grafos tienen que tener peso, no todos los grafos están dirigidos, no todos los grafos se identifican las aristas o los vértices. Bueno, vamos a ver la utilidad que tienen los grafos. Pues miren, una de las cosas en la que se puede ilustrar la teoría de los grafos es en términos de las redes sociales. En la imagen se ven pequeños cuadritos o rectángulos que están representados por personas. Si tomásemos el ejemplo de esta persona en particular, pues vamos a notar que hay como unas lineecitas gris, es un gris demasiado claro. Y entonces una red social puede representarse con un grafo porque establece la relación de amistad que hay entre una o varias personas. En este otro caso se puede usar para ilustrar las rutas en mapas y sistemas de transporte. Esa imagen que tenemos ahí es una imagen de cómo es la fase 1 del tren urbano de Puerto Rico. Y como se pueden visualizar, hay unos rectángulos con unos círculos violetas y un número. Cada espacio de esto puede estar representando un vértice y la lineecita verde, que es la línea por la vía por donde va ese tren, pues representa la arista, que eso sería la ruta. Tiene un total de 16 vértices. Por lo tanto, el grafo queda como, ¿verdad?, de forma lineal. Originalmente el tren urbano, fundado en el 2004, tenía un plan maestro de desarrollo. Si miran la leyenda, las líneas de colores diferentes, comenzando con la fase 1, es como un violetita. Esa es la ruta que tenemos actualmente. Lo que ellos tenían en agenda era poder seguir desarrollando en una fase 2, fase 3, etcétera. Y pues depende, si mira la leyenda, lo rojo era una fase para Carolina, lo amarillo, lo verde era un tren que iba a partir desde el mismo aeropuerto, que eso sería, ¿verdad?, lo ideal. La línea amarilla llevaba directamente a San Juan y el Viejo San Juan, o parte de la cercana del Viejo San Juan. Y así por el estilo las otras posibles rutas. Encontré en internet esta imagen y dice ojalá, porque en realidad luego de 20 años que celebra el tren urbano, está celebrando en el 2024 los 20 años de haberse creado y solamente tiene la fase 1, que es la fase roja. Toda la demás, que si iba a ser en Minillas, el túnel Minillas, que si iba a ser en Carolina, en otras áreas, estas áreas rosa, verde y azulita, violeta, eso no está, lamentablemente, luego de 20 años. Ojalá que se pudiese, ¿verdad?, seguir desarrollando. También la teoría de los grafos se utiliza para ilustrar nuestra distribución de electricidad y esa red de energía. La imagen, el enlace que tienen aquí los va a llevar a una página donde puede ver este mapa interactivo, donde se ve como el flujo de energético. Esto tiene los puntitos y tiene las líneas. Pues las líneas de electricidad y los puntitos
pues los sitios donde están las estaciones, ¿verdad?, principales en términos de la distribución energética. Y también vamos a ver que se usa obviamente en computadoras para hacer búsqueda de información, lo que se conoce como hacer un algoritmo de búsqueda. Los grafos se usan en algoritmos de búsqueda, como los algoritmos de BFS, búsqueda en anchura, y el de Deep Found, que es la búsqueda en profundidad. Estos algoritmos son fundamentales en el área como la inteligencia artificial, en la solución de laberintos, de juegos y problemas de navegación autónoma. Y finalmente tenemos, entre tantos ejemplos, un ejemplo en el área de biología que se puede usar para establecer la interacción entre las proteínas y cómo se interactúan entre ellas. El próximo tema es la matriz de adyacencia y continuamos en el próximo tema.